conclusión. Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía con nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy vamos a conversar con el analista político, el sociólogo Oscar René Vargas, que está exiliado en un país centroamericano. Te doy la más cordial bienvenida, Oscar René, ¿cómo estás? Todo bien por acá, mucho gusto de verte, Sergio. Muchas gracias, Oscar René. Oscar René, han habido muchísimos eventos que vamos a tener que ponerlos sobre el tapete para que la gente, con tu ayuda, pueda reconocer por dónde viene el asunto, cuáles son las diversas perspectivas que esto puede tener. Empecemos con el encuentro que hubo entre el subsecretario para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el señor Cossack, que se reunió con tres actores básicos fundamentales de la coalición: el movimiento campesino, la Alianza Cívica y el movimiento La Unidad Nacional. ¿Qué sacamos en conclusión de ese encuentro? ¿Qué lees entre líneas? Sí, ¿me podrías repetir la pregunta porque solamente escuché la última parte? Ok, que hubo un encuentro entre el señor Cossack del Departamento de Estado y que con tres actores básicos, ¿verdad?, de la coalición, la Alianza, la Unidad Nacional y el movimiento campesino. ¿Cuáles son qué lectura haces de ese encuentro con base a las declaraciones que han brindado unos y otros? Bueno, yo creo que el problema fundamental es que hay una crisis al interior de la coalición nacional. Eso es evidente, ¿no? Me imagino que el señor Cossack, por instrucciones de sus superiores, quería saber exactamente la magnitud de la crisis. Es decir, saber de viva voz cuál era la... Es decir, él necesitaba ese feedback para saber y poder analizar lo que ellos pueden hacer. Ese es el señor Cossack le ha transmitido a ellos, es tratar de buscar cómo limar las asperezas que existen entre las diferentes tendencias que hay al interior de la coalición nacional. El tercer elemento que yo veo es que la preferencia de haberse reunido con la Alianza Cívica, con la UNAP y con el movimiento campesino, es decir, estos son la gente que nosotros que apoyamos, ¿no? Ahora, la gran interrogante que queda es qué va a pasar con los otros miembros que están en esa coalición nacional, que son el PLC, Yatama, el PRD y FLEI. Entonces, esta es una interrogante que yo tengo. ¿Por qué? Porque esta gente pusieron en minoría en las votaciones internas 5-2 con alianza del movimiento campesino la hegemonía de la Alianza Cívica del UNAP. Entonces, más bien yo lo que veo es que fue un intercambio de saber qué es lo que se está pensando, qué es lo que se está pasando, y que más allá de eso no hay más trascendencia. Pero en una declaratoria pública posterior a ese encuentro, el Departamento de Estado ha dicho claramente que ha planteado tres puntos básicos en esa declaratoria pública. Dice que Estados Unidos planteó tres acciones básicas. La primera es que va a llamar a otros actores de la comunidad internacional a sumarse al reclamo de que el régimen nicaragüense implemente las reformas electorales necesarias para que haya elecciones libres y justas, como lo ha hecho la OEA y la Unión Europea. El segundo es reclamar el restablecimiento pleno de las libertades civiles
incluida obviamente la libertad de expresión y asociación. Subraya, no podrá haber elecciones verdaderamente libres y justas en un clima represivo, con más de 80 presos detenidos de manera arbitraria. Y por último, dice la declaratoria pública, apoyar a las organizaciones cívicas nicaragüenses que defienden el respeto a los derechos humanos y exigen que se permita el acceso a las organizaciones internacionales de derechos humanos para que den seguimiento a las condiciones en el terreno. Estas son citas textuales de esa declaratoria. ¿Qué hace que esta declaratoria sea diferente a las que ha emitido el propio Departamento de Estado? Yo no la veo ninguna diferencia, por eso te digo que fue un intercambio de conocimiento. Lo único que está ratificando lo que ellos han declarado anteriormente, pero no hay nada nuevo. Es decir, están pidiendo que haya libertad de expresión, que haya libertad de movilización, de que el régimen es un régimen dictatorial, que están a favor de unas elecciones democráticas, transparentes, con supervisión internacional, etcétera. Pero yo no lo veo que haya habido un punto diferente a lo que se había anteriormente dicho. Lo que sí es ratificar la posición del gobierno de los Estados Unidos. Ese ya es importante, pues ya eso. Ok, ahora analicemos un poco esta carta que remitió la presidencia del Partido Liberal Constitucionalista al secretario Luis Almagro. Esa carta ha sido considerada como una especie de puñalada trapera por parte del PLC a los intentos de unidad dentro de la coalición. ¿Cuáles son tus comentarios al respecto? Bueno, yo creo que la carta demuestra que el error político de haber incorporado a la coalición nacional al PLC y a los otros partidos que habían sido o que han tenido coqueteo con el régimen, esto se demuestra que ese error que hemos dicho que se cometió viene a ser ratificado por la acción del PLC, que quiere mantener lo que dice en la carta, mantener siempre la cuestión del bipartidismo, ¿no? Es decir, mantener la alianza con Ortega. Hay que estar claro, yo a veces peco por decir cosas con anticipación. Hay que estar claro de que el PLC es y sigue siendo el caballo de Troya de Ortega en la coalición nacional. Su objetivo es torpedear la coalición nacional, crear fisuras y crear, ¿qué cosa? Lo más importante para mí, obligar a la gente de la Alianza Cívica y del UNAP y del movimiento campesino que no se estén trabajando para organizar a la gente, sino que están obligados a estar discutiendo o evitando las puñaladas traperas de los partidos tradicionales. Entonces, ¿cuál es la ventaja para el régimen? Que el movimiento social, que fue el que impulsó esta crisis desde abril del 18, esté preocupado más por problemas coyunturales de salón que preocupado por organizar al movimiento social que cada día se expresa por diferentes maneras, y que no se preocupen por los verdaderos problemas de la población. Voy a ponerte un ejemplo concreto, o varios ejemplos concretos. No conozco ningún comunicado, ningún apoyo por parte de la UNAP o la Alianza Cívica o de la coalición al despido de los 1.800 trabajadores de la zona franca de la ciudad de Granada. Despidieron 1.800 y no hay ningún comunicado que apoyen a esta persona. Después hay una huelga, o mejor dicho, hay un despido de 200 o más de trabajadores del hospital nuevo de Chinandega,
y tampoco se ha pronunciado nadie alrededor de eso, que son los problemas cotidianos de las personas. A esos son los problemas cotidianos que se debieran de estar preocupando y buscando cómo ayudar o dar respuesta o señalar de que el régimen está en esa, es decir, que la crisis del régimen se expresa alrededor de todos estos problemas y que para resolver estos problemas hay que salir del régimen. El caso de Chinandega es que el Ministerio de Salud no ha pagado a las empresas y las empresas al no recibir los reales despidieron a los trabajadores. Esos son los problemas reales. Sí, pero esos son acontecimientos que se vienen presentando en el día a día y es muchas veces difíciles de administrar. De tal manera que yo no dudo que vayan a salir comunicados, pero el problema es que es como que la oposición está varada en el radio de acción que pueden implementar para sacar de su confort a la dictadura. ¿Qué es lo que se podrían hacer? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Para comenzar, habría que ver cuál es la estrategia del régimen. Hay un documento que se llama los lineamientos para el proyecto de presupuesto para el 2021, que está claro lo que va a hacer el régimen. Entonces, ahí yo diría que ese es un documento que hay que tener presente. Voy a ponerte dos ejemplos concretos. En ese documento dicen que no va a haber incremento salarial para el 2021 y ni para el 2020. Es decir, que ni en el 2019, ni en el 2020, ni en el 2021 va a haber incremento salarial. ¿Qué significa ese punto? De acuerdo a la cifra del Banco Central, el costo, es decir, el salario promedio del gobierno central, que es un salario alto, es de 11.331 córdobas. Y la canasta básica es de 15.000 córdobas. Estamos hablando que el promedio del salario promedio viven en la pobreza. No pueden comprar la canasta básica. Ese es un problema que debiera ser denunciado por parte de la coalición para mostrar de que están preocupados por el tema del futuro. Otro ejemplo importante. Dicen que no va a haber nuevas plazas. Es decir, se congelaron las plazas para el 2021. Congeladas las plazas de acuerdo a lo que pasa de lo que hay en agosto del 2020. Es decir, al 11 de agosto de 2020, que es la fecha que ellos ponen, a partir de ahí hay un congelamiento de las plazas. Pero sabemos al mismo tiempo que el régimen cada día tiene menos recaudación de impuestos. Es decir, que esos incrementos del déficit fiscal se incrementan. Entonces, ¿cómo va a ser el régimen para resolver este problema? Por dos vías. O reduce los salarios de los trabajadores, como sucedió en los 69 alcaldías que denunciaron la reducción del 30% del salario. Es decir, que esto puede pasar en la reducción del salario de los trabajadores del Estado. Segunda posibilidad, reduce las pensiones que se reciben los asegurados, los pensionados. Esa es segunda acción que puede tomar el gobierno, reducir las pensiones. Pero esos asuntos no se han denunciado, no he señalado que esas son las posibilidades que tiene el régimen para hacerlo. La tercera, que la veo la menos probable, es que implementen la maquinita, que eso sería el acabose para ellos. Pero eso yo creo que esa es la última posibilidad que ellos van a hacer. Pero las dos anteriores repercute en los 1.200, en los 120.000 trabajadores del Estado y en los tantos miles de personas que están pensionados en el Seguro Social. Ok, regresemos un poquito al tema de la coalición, aunque realmente no hemos salido de él. Ayer yo le pregunté a Félix Maradiaga si él creía que ya era el momento de sacudir el palo
es decir, de desprenderse de una serie de partidos políticos que más bien están metiendo ruido en aras de una unidad ficticia que realmente no existe dentro de la coalición. ¿Crees vos que ya llegó el momento de que la coalición realmente haga esa sacudida de palo? Yo creo que la debió haber hecho hacer, para comenzar, nunca lo debió haber incorporado. Esa es mi posición, que nunca, yo dije desde que se firmó este asunto, y dije yo que ese era el mayor error político que habían cometido. Meter a la gente que está cogobernando. Porque hay que recordar, y vuelvo a repetir, creo que lo he dicho en tu programa, que hay 253 funcionarios que son miembros del PLC que están en el Estado, que reciben salario del Estado. Son magistrados, diputados, etcétera, magistrados de la Corte Suprema, magistrados del Poder Electoral, magistrados de la Contraloría, y no hacen nada. Sí, pero ese es en el caso del PLC. Eso se tendría que hacer lo mismo en el caso del PRD, Yatama y el FDN. Pues yo los veo que están como callados, no dicen nada. Mi problema es que yo no los veo actuar tampoco. Y el no actuar significa me hace pensar a mí que ellos también están en esa misma línea. ¿No quedaría muy enclenque entonces esta llamada coalición nacional con tres actores básicos, que son la Alianza, la Unidad Nacional y el Movimiento Campesino? Mira, si las encuestas creemos algo en las encuestas, esos dicen que estos partidos no llegan ni al 3%. Así que, y la misma encuesta dice de que si la UNAP y la Alianza Cívica van solos, tienen más votos que cuando están con los otros partidos. Es decir, que por todos lados la gente sabe que esos partidos son zancudos, ¿eh? Son asimilados al régimen. La gente protestó, la protesta de abril es eso, no solamente fue contra el régimen, sino contra el pacto. Y esa es una realidad, que esta gente sigue. Quiero recordarte algo. ¿Vos viste algún comunicado del PLC apoyando a los estudiantes, o apoyando o condenando los asesinatos durante el mes de mayo, o condenando la matanza del 30 de mayo? No, yo no lo vi. No, definitivamente no. Examinemos ahora la posibilidad que existe de que algunos empresarios, grandes empresarios, sobre todo banqueros, estén pensando o hayan alimentado al Partido Ciudadanos por la Libertad, C por L, como su propia organización, y que entonces van a obligar a una, si no a toda, a una parte de la Alianza Nacional para que encamine sus pasos hacia ese partido político. También obraría en este caso una unidad entre esa parte desprendida o dejada abandonada, como se quiera leer, de la Alianza Cívica con la Unidad Nacional, el Movimiento Campesino y los jóvenes. Bueno, mira, voy a decirte qué es lo que estoy viendo. Yo estoy viendo que va a haber diferentes organizaciones electorales, es decir, casi organizaciones o alianzas electorales que se van a formar. Por un lado, el C por L, en alianza con el Partido Conservador, en alianza con sectores de la Alianza Cívica. No sé si todas, pero la mayoría creo que puede ser. Y en alianza con un sector del movimiento campesino encabezado por Navas. Esa es una alianza que creo yo que se va a conformar. Y que la tendencia es esa. La otra alianza que se va a conformar es la alianza del PLC con otro sector del movimiento campesino
encabezado por Medardo Mairena y posiblemente con Yacam. No sé si Frey vaya a jugar la carta de meterse a la alianza del PLC o a la alianza de C por L. Esa es la otra alianza. La tercera casi tendencia que se va a conformar de cara a las elecciones es el PRD. Es decir, que Saturnino Mora, que ellos decidieron desde el mes de enero del 2020, ese hace 8 meses, en una reunión en Costa Rica, que ellos iban a correr en las elecciones de forma separada. Desde hace 8 meses fue eso. De hace 8 meses. ¿Y estaba ahí Miguel Mora participando en ese encuentro? No recuerdo, fíjate, pero sí estaba la gente del... Creo que sí. Y la otra cosa que te quiero decir con esto es lo siguiente. Ellos están calculando que en el peor de los casos pueden transformarse en la tercera fuerza electoral en Nicaragua. Presionado, o mejor dicho, inducido por los evangélicos protestantes norteamericanos. Esa es la tercera fuerza. De parte del régimen sería la cuarta, con el frente, con el gobierno, con el partido de gobierno. La quinta sería la que el orteguismo van a promocionar a APRE, que es el partido de Canales y de Byron Jerez, y la sexta es el partido ALN de Quiñones. Hay que tener en cuenta que Quiñones ahora habla casi todos los días en su radio 800 y que está haciendo de crítica a la oposición real. ¿Ya? Es decir, ese va a ser su papel. Entonces vamos a tener 6 casillas, pero la gran interrogante es qué va a pasar con UNAP. Y ahí no tengo, porque como no hay posibilidades de que puedan correr o tener una casilla propia, ese es el gran problema que yo estoy viendo. Pero esas 6 agrupaciones o mini alianzas que has mencionado, su tesis sería jugar, por lo menos las más importantes, sería jugar a ser la segunda fuerza, no a disputarle al Frente Sandinista realmente el ejercicio del poder. Las otras sencillamente se acomodarían con los beneficios que han obtenido a lo largo de este contubernio establecido con el partido de gobierno. Acordate que el ALN le dieron un diputado, al APRE le dieron otro diputado, al Partido Conservador le dieron otro diputado, y así puede ser, le dan chingaditos, ¿verdad? Chingaste para que estén contentos. Y aparte de que le dan dinero para... Si es parte del trabajo del régimen. Ok, ahora, reconociendo este panorama, ¿cuáles son las verdaderas opciones que tiene la oposición real al orteguismo? La oposición real al orteguismo sería tratar de unificar los movimientos territoriales. Unificar el movimiento territorial para presionar y que el régimen pueda se vea obligado a dar por la presión interna y la presión externa unas elecciones transparentes y democráticas y que por lo tanto que permita la conformación de nuevos partidos, de nuevas alianzas sin necesidad de tener el visto bueno del régimen, sino que tenga el derecho de hacerlo. Pero para eso se necesita comenzar a presionar desde la base, porque ¿qué es lo que sucede? Una cosa es la cúpula de estos partidos y otra cosa es la base de estos partidos. La base de estos partidos han estado a favor de la lucha contra la dictadura. Entonces, en la medida en que se crea una organización a favor de la lucha contra la dictadura y no pacto con la dictadura, evidentemente que esa base social de esos partidos van a ir a esa organización que se conforme. Pero para que se conforme esa organización,
y tenga la legitimidad, digamos, legal, entre comillas, se necesita presionar desde base. No, Ortega no te lo va a regalar. No va a ser iniciativa de Ortega que te va a decir, bueno, aquí te doy esta casilla para que vos participáis. No, Ortega lo que está buscando es dividir el movimiento y anular la posibilidad de que la gente tenga una verdadera oposición. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Crear el objetivo que hizo en el 2016 y el 2017. Es decir, que la gente se abstuvo, no participó en las elecciones. Esa es la estrategia de Ortega. Acordate que en el 2016, al suprimir el partido de que representaba, digamos, la oposición en ese momento, lo que hizo fue alentar a que la gente no participara en las elecciones. El 70% de la gente no votó. Y ese es también las encuestas, las diferentes encuestas te dicen eso, que el 70% de la gente dice que no hay alternativa más que cambiar a Ortega. Porque René, vos has venido sosteniendo que Nicaragua y los diferentes estamentos políticos, ¿verdad? Y iba a producirse una especie de implosión social. Lo dijiste claramente, vaticinándolo para lo interno del Frente Sandinista. En efecto, se dieron algunas manifestaciones de esto, pero también se ha visto que ha habido amagos de esa implosión en otras organizaciones políticas. Basta decir la que hemos venido analizando, que es la de la Coalición Nacional. Vos insistís de que eso va a profundizarse y va a dar como resultado una explosión social. Bueno, mira, la implosión se puede dar por diferentes vías. Tiene que haber coincidencia en el tiempo. Una, la crisis económica que se profundiza. Este año el peligro es que entremos en una situación de depresión económica que es más grave que la recesión. Segundo, que la crisis política que no se va a resolver también se va a profundizar. Tercero, la crisis social. Es decir, esa crisis social significa que el empobrecimiento por la crisis económica, el empobrecimiento de la clase media, el empobrecimiento de los sectores populares y un problema que estoy viendo que es la hambruna. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente, como no tiene trabajo, no tiene ingresos, no tiene la capacidad para comprar la canasta básica alimentaria y por lo tanto no tiene la capacidad de alimentarse esa familia, ese hogar de manera suficiente y por lo tanto hay un déficit alimentario. Eso se llama hambre. ¿Ya? Bueno, el cuarto elemento que se está pasando es la caída de las remesas familiares, que también repercute en el hambre y en la pobreza, porque esas remesas familiares ayudaban a evitar que muchas familias, muchos hogares no cayeran en el nivel de la pobreza. Pero ahora la tendencia es que estas remesas familiares vayan a caer por varios motivos. 4 países son los que mandan más dinero, es decir, los trabajadores nicaragüenses que están en esos 4 países. Estados Unidos, Costa Rica, pero ya vemos que hay un desempleo tremendo en Costa Rica también. Panamá, los nicaragüenses que se vinieron de Panamá están mostrando de que ya no van a mandar remesa. España, también pasa lo mismo. La recesión en España es la más fuerte que hay en toda Europa. Es decir, incluso significa que la mayor recesión implica desempleo también para los sectores nicaragüenses. La prueba está el fallecimiento de este nicaragüense en la recolección de sandía. Entonces, todos estos factores hacen ver de que la capacidad del régimen también repercute en sus propias filas, porque la pobreza no solamente es la pobreza de la oposición.
El quinto elemento es la crisis sanitaria, que también repercute en la base social del régimen. Y el sexto elemento, ¿ves?, es que esta combinación de todas estas crisis produce, a mi criterio, lo que yo llamo una crisis en el caciquismo electoral del frente. ¿Qué quiero decir con esto? El frente el gobierno de Ortega a partir de 2007 implementó toda una serie de programas sociales, entre comillas, que eran para el clientelismo político. Pero ese dinero que era de la cooperación venezolana se acabó. Y como ahora la crisis económica también repercute en la caída de los impuestos, el régimen no tiene el dinero suficiente para seguir su política de clientelismo político. Y por lo tanto, los caciques que se habían construido alrededor del dinero, de las dádivas que daban en las localidades de los municipios, etcétera, ese caciquismo entró en crisis. Y ese caciquismo, que es uno de los pilares de sostén de la dictadura. La dictadura se sostiene actualmente por 4 pilares: los paramilitares, los policías, el ejército y el pilar de los funcionarios estatales y de los funcionarios de las alcaldías. Ese pilar, que se llama caciquismo clientelar, es el que también está haciendo agua. Y entonces esta situación hace que la posibilidad que haya una implosión en el régimen se hace real. Pero la condición para que se haga real es que la oposición sepa aprovechar y debilitar aún más los puntos débiles de la dictadura. Pero como no lo han hecho, ellos mismos, por su falta de estrategia y táctica en ese sentido, ellos mismos han entrado en crisis. Entraron en crisis cuando incluyeron a los partidos zancudos a la alianza de la coalición nacional. Es decir, metieron al interior de su propia base, de su propia organización, los elementos que hacen que ellos implosionen. Y ese es el problema, que para evitar la implosión de la coalición, tienen que sacar al caballo de Troya o a los caballos de Troya que metieron. Y esa es una situación quirúrgica. Es como que, si lo traducimos a la medicina, encontramos que un órgano tiene un cáncer, hay que suprimir el órgano para que siga funcionando el resto del cuerpo humano. Es decir, esta es una operación difícil, pero necesaria. Vayamos al orden internacional. Siempre nos has dicho que la sorpresa de octubre puede estar latente, y eso significaría una acción que beneficie al presidente Trump para ganar las elecciones, la reelección. Y eso tendría como objetivo básico Venezuela o Nicaragua. Y siendo Nicaragua el más débil en este eslabón, sería importante analizar esto. Pero si ligamos ese concepto a esta reunión con Michael Kozak, parece ser que los Estados Unidos han determinado no hacer acciones ni de drones, ni de injerencia militar, ni de operación encubierta. ¿Cómo ves vos ese punto? Sí, todo parece indicar que los Estados Unidos no se van a meter en esa lógica. Pero esa es una posibilidad que no podemos cerrar. Cuando hacemos el análisis político, vemos los escenarios posibles. Y cada escenario le damos un valor. Es decir, de que si tiene mayor posibilidad o menor posibilidad. Lo que podemos decir es que ese escenario tiene menor posibilidad.
pero si solamente si estamos pensando en una acción militar o encubierta. Pero si estamos pensando en una acción, en una sanción mayor, digamos que sancionen al sistema judicial o al ejército en su conjunto, eso es posible. Entonces, no podemos descartar que esa sorpresa de octubre no se realice. Aunque podemos pensar que sus posibilidades reales sean menores a lo que se podía hacer antes. Ahora, hay que tomar en consideración lo siguiente. Trump no tiene consigo toda la posibilidad de ganar. Tampoco Biden. Y esa es la gran interrogante. Es decir, que la elección no está decidida. Y por lo tanto, la elección se va a decidir en los estados que le llaman pendulares y en dos estados fundamentales, Texas y Florida. Y también ese otro elemento. Y el tercer elemento es que todos ya sabemos que para la política latinoamericana de los Estados Unidos, uno de los mayores influenciadores, pues, con mayor peso en la influencia política, en la determinación de la política norteamericana, es el senador Marco Rubio, que es el senador por la Florida. Tan es así, fíjate que tan es así el problema en la Florida, que en la campaña de Biden acaban de contratar a la señora Ana Navarro de origen nicaragüense, que en la elección del 2016 votó e hizo campaña a favor de Trump. Ahora está a favor de Biden, porque dicen que Trump no cumplió con los compromisos en relación a Nicaragua, etcétera, etcétera. Es decir, que esta señora Navarro, de extrema derecha, ahora está a favor de Biden. Esto hace que el voto de la Florida, que en la elección del 2016 Trump ganó por 100,000 votos, pues ahora esta situación se hace mucho más difícil, porque ahora el discurso de Biden en la Florida es el discurso de la señora Navarro, que es similar al discurso de Marco Rubio. Así que ahí hay una competencia que no se sabe. Por eso es que la posibilidad de que Trump, influenciado por Rubio, pueda tomar alguna decisión o alguna acción que satisfaga al voto latino en la Florida, que no necesariamente sea una intervención militar, pero que satisfaga, es posible. Bueno, quería aprovechar esta última parte del programa para preguntarte sobre el posible escenario de la elección con o sin José Adán Aguerri en el COSEP. ¿Qué mensaje nos estaría dando el COSEP si es reelecto José Adán Aguerri? Bueno, yo tenía la información que Aguerri iba a renunciar en el mes de agosto. Pues iba a anunciar que no iba a participar. No conozco la última decisión. Bueno, en su última comparecencia él pidió disculpas diciendo que todavía no ha tomado una decisión. Y entonces sigue el compás de espera para saber si él se va a lanzar en un proceso reeleccionario o va a desistir. Hay una campaña por parte del INDE diciendo que el COSEP debe dar ejemplo de democratización a lo interno para poder contribuir a la democratización de Nicaragua. Por eso te preguntaba. Sí, personalmente pienso que Aguerri va a desistir, no va a presentarse. ¿Por qué? Porque ellos también, el gran capital requiere hacer una operación
de que todo cambie sin cambiar nada. Y yo siempre he dicho que el candidato favorable, es decir, que tiene los favores del capital, es el señor Healy. Michael Healy. Sí, y que el señor Hanón es un sector outsider del gran capital y que le da legitimidad a la elección que se pueda realizar. Yo me inclino a pensar de que no le conviene al capital mantener a Aguirre como presidente del Consejo. Sería un error político porque no lo legitima en la lucha política que quieren hacer. Y que Healy, acordate que Healy sí es un empresario. Aguirre no es empresario, ¿ya? Y más bien ha sido un funcionario. Entonces yo creo que Healy tiene chance de ser el presidente del Consejo. Muy bien, muchas gracias, Oscar René, por tu tiempo. De verdad te lo agradezco, sabiendo los inconvenientes que tuvimos para poder enlazarnos en la hora convenida. Sí, Gracias una vez más por tu gentileza. Así es la vida, hay imprevistos siempre. Cómo no, muchas gracias. A ustedes, amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según ustedes nos vean en su tiempo. Muchas gracias.